Hermanas, hermanos, muy buenas tardes. Los saluda nuevamente su hermano en Cristo, José Otilio, y su amigo, con el deseo de compartirles, como les había prometido, algo sobre el origen de las posadas, pero hoy vamos a hablar un poquito más del personaje fundador de estas posadas para poderlo entender mejor respecto a su conducta en su primer homenaje a la primera Nochebuena, que fue allá por los años 1110 a 1112, por ahí en la Edad Media. Es el fundador, el renovador más intenso de la Iglesia Católica. Le tocó vivir una época difícil. Era un joven hijo de una familia acaudalada, comerciantes en telas. Su mamá, llamada Pica, y su papá Bernardone, italianos, pues eran los vendedores más grandes, más ricos del pueblo de Asís o de la ciudad de Asís, que distribuían telas finas. Y el único hijo del que nos habla la historia pues es de Francisco de Asís, que era muy buen comerciante. Sin embargo, las aspiraciones y la fe de su padre respecto a las aspiraciones para con su hijo eran contrarias, aunque fuera buen comerciante, a lo que Bernardone pretendía de él. Él desde muy joven sintió el llamado a renovar la iglesia y quiso renovarla desde adentro, empezando por sí mismo, aunque era aficionado a las desveladas con sus amigos porque les costeaba la parranda, pero él se aislaba por momentos a hablar con Dios, mientras sus amigos de la edad de la juventud se divertían. Pero en cierta ocasión oyó la voz que le decía a Francisco, la voz de Dios que le decía a Francisco: reconstruye mi iglesia. Y él pensó en lo material y se puso a restaurar una iglesia capellanía vecina en las afueras de Asís con dinero de su padre, lo cual, cuando empezó a darse cuenta el papá, pues no le gustó nada, no le dio, diríamos ahorita, mucho gusto, pero él seguía reconstruyéndola. Y allá quedaba muy cerca la selva, el monte, donde empezó a reunirse con amigos que aspiraban igual que él a una vida como de ermitaño, conventual, y pensó en esa voz que le decía a Dios que reconstruyera, y empezó a agarrar más dinero pensando en esa capellanía. Pero luego que se llevó una gran cantidad de telas finas y un caballo para viajar y hacer sus ventas, pues el dinero lo llevó al capellán, que no se lo quiso recibir, en una bolsa, y él, con un bendito coraje, insistiéndole que le recibiera ese dinero, y el capellán no se lo quiso recibir, lo aventó por una ventana. Y desde entonces ya no se volvió a aparecer por su casa, porque el papá pues lo tenía amenazado. No me voy a extender mucho, solamente les voy a dar unos datos, porque hablar de la vida de Asís, de Francisco, no se puede hablar, ni se puede leerlo si no es con lágrimas en los ojos, y así no puede uno hablar. Yo he leído a Francisco, lo llevo, como les dije hace días, pautado en mi corazón y en mi mente, porque es un ejemplo de aquellas personas que queremos renovar la iglesia,
En una ocasión, después de casi 15 días de no aparecer Francisco por Asís, el padre mandó a buscarlo porque le daban por ahí noticias de que se la pasaba con los amigos repartiendo el dinero a leprosos, viciosos y enfermos, pobres, y a Bernardone no le gustó nada. Entonces mandó a prenderlo por medio de la servidumbre que tenía y algunos alguaciles, y al dar con él que estaba escondido porque ya sabía que lo buscaba su padre, pues no se quería hacer presente. Sin embargo, lo encontraron en una cueva que tenía como ermitaño y lo quisieron aprender y llevárselo a Bernardone, pero él les dijo que él no obedecía ya más que a Dios, que era el padre que él tenía. Y fueron, pues más bien él trató de conquistarlos a ellos, y convencidos de que no iban a poder hacer nada, fueron con Bernardone y le dijeron lo que había pasado, cosa que le dio mucho coraje. Entonces lo mandó a prender un mes después, ya con los alguaciles del pueblo, y lo aprendieron y se lo llevaron. Y él lo encadenó, lo golpeó con látigos muy fuerte hasta tirarlo, lo llevó arrastrando de los cabellos, un hombre ya sufrido por el hambre del tiempo que tenía escondido, y lo ató con grilletes a los pies y a las manos y lo metió a un sótano como calabozo en la casa, y ahí lo encerró todo golpeado durante un mes, en que salió él de gira a vender sus telas y se lo encargó a su esposa y madre de Francisco, llamada Pica. Pero ella, pues como madre, trataba de convencerlo que estaba equivocado, que su padre tenía la razón. Pero en lugar de convencerlo, fue Francisco quien convirtió a su madre, que terminó entendiendo que su hijo tenía un grado de santidad muy alto, y terminó rindiéndose y siendo convertida ella por Francisco, que se convirtió en padre consejero e hijo que con la mirada conquistaba a cualquiera, una mirada sana. Al mes regresó Bernardone, y la madre de Francisco ya lo había liberado después de casi 2 meses de cautiverio. El hombre descalzo, delgado y con un costal embrocado, que es la túnica que usan ahora, se fue al monte otra vez, y de allá fue Bernardone y no pudo arrancarlo del lugar porque decía que él ya nada más obedecía a Dios. Entonces regresó Bernardone y lo delató con las autoridades y lo acusó penalmente como bandido, que lo había despojado de los bienes, y fueron los alguaciles por él juntamente con Bernardone y les dijo que le tenía que devolver todo lo que había dado, lo que se había llevado, lo del caballo y las telas, cosa que Francisco, indignado, fue a la ventana por donde había aventado el dinero y que el capellán quiso recibir, y allí estaba todavía la bolsa con el dinero. Fue por él y se lo entregó a su padre. Después de eso, don Bernardone, orgulloso y que tenía muchas esperanzas sobre su hijo, optó por dejarlo, pero siempre
en la miseria y las autoridades le dijeron que ellos ya no podían hacer nada porque él se declaraba inocente, ya que dependía no de él, sino dependía de Dios, que eso correspondía a las autoridades eclesiásticas, y lo demandó también con las autoridades que fueron por Francisco y lo llevaron al atrio de la parroquia con el abad, y allí acudió Bernardone y lo acusó y le dijo que hasta lo que llevaba puesto le pertenecía a él. Y Francisco de Asís, con mucha humildad y delante del señor abad de la parroquia, se despojó de las ropas en asamblea pública donde eran los juicios, hasta quedar completamente desnudo. Entonces el señor abad se quitó el manto que usaban los clérigos, y de pena también, y convencido del grado de santidad de Francisco, lo cubrió con su capa y le dijo a Bernardone: ya no soy más hijo de Bernardone, de aquí en adelante solamente soy el Hijo de Dios, que haré su voluntad, y mi madre será la pobreza. Hermanos, quisiera platicarles más de esto, pero yo creo que todos sabemos algo de Francisco, y hago esta continuación de la introducción pasada porque creo que es necesario para que puedan entender lo que subiré, si Dios me da licencia, el sábado, sobre la primer celebración de Nochebuena, y por lo mismo llamada la primera posada. Muchas gracias, que Dios los bendiga, buenas tardes, y si les gusta denle un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.